Vamos a iniciar la clase correspondiente a este domingo y quiero pedirle al hermano Miguel si nos dirige en oración, por favor. Ahí. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído a nuestro templo para alabarte y glorificarte. Y permite, Padre, que los que vienen en camino puedan llegar con bien también. Danos tu paz, tu bendición en este día y acompáñanos en este estudio y luego en el sermón de las 10:30 también, que tú nos ayudes para que podamos acercarnos más a ti día con día. Guárdanos en este día, Señor. Amén. Amén. Gracias. Voy a leer unos versículos del capítulo 17, pero el mayor énfasis que vamos a hacer ahora es en el capítulo 18. Este sería el último estudio que voy a tener sobre Éxodo, ¿verdad? Prácticamente hemos estado reflexionando, creo que 10 meses en esto. Y también es un libro que ustedes le pueden dar continuidad. Cuando yo hago una reflexión o un estudio de un texto bíblico, uno lo primero que tiene que hacer es separar una porción. A veces las editoriales de las Biblias ya tienen dividido, ¿verdad? Esto. Ustedes tienen que, me imagino que recuerdan que en el original todo era así. No hay párrafos, no hay versículos, no hay capítulos, no hay subtítulos, nada, ¿verdad? Eso de parábola del sembrador, eso no es del texto bíblico. Eso es del título de la editorial. Todo es así. No hay puntuaciones, separaciones, espacios, no hay nada de eso. Entonces, los que tradujeron esto empezaron a ver, es que aquí está hablando del sembrador, ¿verdad? O para ver esto, ¿verdad? Aquí está hablando de la plaga de la langosta. Comienza aquí y termina aquí. Pues aquí lo separamos. Y entonces hicieron eso. Eso no está en el original, ¿verdad? Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Todo está escrito así. En hebreo no, en hebreo está escrito de aquí para acá. Es de derecha a izquierda en hebreo. En griego no, de izquierda a derecha. En ese sentido, uno tiene que tomar en cuenta de eso. A veces hay textos bíblicos que aquí hablan de una cosa, aquí hablan de otra cosa, pero después continúan con esto. Entonces uno tiene que fijarse en esos detalles, ¿verdad? Por ejemplo, en la parábola que le llaman del sembrador, es así. Jesús dice, empieza a decir la parábola y termina. Es un agricultor, un sembrador que salió a sembrar, a cumplir su función, etcétera, etcétera. Esparció la semilla, ¿verdad? Una semilla cayó a la orilla del camino, etcétera, 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 etcétera. Y termina. Y después dice Jesús, el que tenga oídos que escuche, ¿verdad? Y dice otras cosas aquí, pero luego aparece otro texto más adelante donde dice, mira, ¿y qué quisiste decir con eso, verdad? Con la parábola. O sea que no entendieron la parábola. Si no entendieron la parábola, menos van a entender lo demás. Y entonces cuando surge todo eso, uno lo que hace es hacerle preguntas al texto bíblico. Uno pregunta cosas. Aquí sí es bueno ser bien preguntón, ¿verdad? Con la Biblia es muy bueno hacer un montón de preguntas. ¿Quiénes son los que aparecen? ¿Qué es la semilla?
Estoy hablando de eso, de la parábola. En Éxodo, por ejemplo, ¿qué significa esto de las plagas? ¿Cuál es el propósito de las plagas? ¿Cuál es el propósito de esta plaga de piojos? ¿A quiénes afecta y a quiénes no afecta? Entonces, eso es lo que uno hace. No es cosas extraordinarias ni sacadas de la academia de los doctores y doctores en teología. No, eso no es así. Cualquiera puede ser eso. Dios le da sabiduría a uno para eso. Lo que hace uno es aprender herramientas cuando va a estudiar teología. Pero solamente son herramientas. Y las herramientas no me despegan de los demás, ¿verdad? Y me hacen, en vez de caminar, levito, ¿verdad? Eso es basura, ¿verdad? Eso no debe de ser así. Ningún título me desprende de lo que yo soy, de la tierra. Nada. Entonces, si se fija, la gente que ha llegado, por el propio Jesús, pues va. ¿Quién más que Jesús? ¿Y Jesús se la picaba? No, nunca, jamás. Entonces allí tiene que aprender uno eso, ¿verdad? Entonces, para estudiar la Biblia, entonces, hay que hacerle toda una serie de preguntas. Y luego, cuando uno hace las preguntas, va respondiendo cada una de las preguntas. Cuando uno responde las preguntas, entonces ahí va descubriendo el mensaje. Lo interesante de esto es que si usted va a ese texto un año después, va a encontrar otras cosas. Eso así es. Va a encontrar cosas que estudió un año antes y si viene un año después va a encontrar otras cosas. Por eso se dice que la palabra de Dios es viva. Ese texto de que la palabra de Dios no regresa vacía, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Generalmente lo aplican para Dios, pero es para uno. Después que yo leo, si no la cumplo, es vacía. Si yo cumplo la palabra de Dios, es vacía. Si yo hago la voluntad de Dios, no regresa vacía la palabra de Dios. Entonces es el trato. ¿Cuál es el trato? ¿Cuál es el abordaje? ¿Qué significa para mí el texto bíblico? La palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Depende de esto. ¿Es bueno memorizar? Para los que lo hacen, sí es bueno. Es bueno. Yo no puedo memorizar. Solo me sé un versículo. Bueno, 2. Y Jesús lloró. Ese es el único que me sé, y el de San Juan 3:16 va. ¿Cuál? ¿Qué dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que es lo de que hemos estado estudiando, ¿verdad? En Apocalipsis. Es cierto, es cierto. Sé fiel hasta la muerte. Eso es difícil. Pero no tenemos alternativa. No hay opciones. Y si yo soy medio fiel, ¿logro media corona de la vida? No. No hay medias aquí, en esta cosa. En el reino de Dios, o estás con Dios o no estás con Dios. En el reino de Dios, o en el pueblo, o soy pueblo de Dios o no soy pueblo de Dios. O sea, uno opta. El evangelio es una decisión, es una opción, el evangelio. Cuando uno opta por el evangelio es porque está optando por el reino de Dios, porque son las buenas nuevas del reino de Dios.
A veces hacemos énfasis en la salvación, pero no en el reino de Dios. Y eso es un error programático de las iglesias. El reino de Dios es lo que me da norte. La salvación es lo que me posibilita cuando me muera en este plano, que yo voy a accesar al reino de Dios en su plenitud. La fidelidad, como dice el hermano Aníbal, es hacer la voluntad de Dios en el diario vivir. Y estos, y solamente estos que son fieles, son pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, entonces, para ellos es el reino de Dios. La salvación es el premio, es el incentivo, el premio, lo que nos otorga a través del sacrificio de Jesús. Pero el aceptar a Jesús y no hacer la voluntad de Dios, no hay congruencia ahí. No es posible eso. Pero bien, eso ya lo saben. Solo eso sí era repaso. Éxodo 17, versículo 1 al 3. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Qué número de protesta es esta? Ya, un montón, ¿no? O sea, un pueblo quejisto. Y es que es un pueblo, claro, la hermana Loli nos decía el domingo pasado, tienen mentalidad de esclavo, eso sí, pero también son unos refinados pajeros, mentirosos. Como esclavos tenían ollas llenas de carne. Mentira, eran esclavos. Pero, o sea, lo que están haciendo es tratando de creer que van a manipular a Dios. No lo pueden manipular. Ni nosotros tampoco. En este sentido, es la innumerable protesta. Todos salieron por su gusto, por su voluntad. A nadie agarró Dios del pelo y a la fuerza lo sacó. Todos decidieron hacer eso. Todos optaron por eso. En este sentido, entonces, es un pueblo que ya sabía que iba al desierto. ¿No les habían dicho todavía para dónde era el destino final? Sí les habían dicho la idea de llegar a una tierra. Y entonces vagabundea, ¿verdad? Eso lo vimos el domingo pasado, que vagabundea. ¿Quién lo hace vagabundear? Dios. ¿Creen ustedes que por qué lo hace Dios hacer eso? No los engañan. El pueblo no lo engaña. Estos hijos de Israel no engañan a Dios. No pueden engañar a Dios. Entonces, una interpretación pudiese ser: está bien, ¿verdad? Estos murmuran, protestan, no tienen agua. Ya les habían dado agua anteriormente, les habían dado carne todos los días, les habían dado pan todos los días. Y entonces es decisión es tiempo de moverse otra vez, ¿verdad? Se mueven, pero la primera dificultad entonces, ¿qué hacen? Protestar.
¿Cuáles serían las posibilidades al enfrentar una crisis como esa? Hablando ahora, ¿cuál sería una posibilidad, aparte de protestarle a Dios? ¿Cuál pudiese ser otra posibilidad? Pensemos aquí en la gente esta, ¿verdad? No tienen agua. Lo que hicieron ellos fue protestar contra Moisés, y Moisés ahí sí los enfrenta. Protestar contra mí es protestar contra Dios. Entonces, ¿cuál pudiese haber sido otra posibilidad? Imaginémonos eso. Diga. Que a recordarse de que el Señor ya los había librado de infinidad de situaciones difíciles, y entonces creerle a Dios, creer en Dios y buscarle a Él y confiar y descansar que el Señor no les iba a dejar morir de sed. Muy bien. Una posibilidad, una cosa que hicieron es protestar. Otra posibilidad sería recordar lo que Dios había hecho con ellos. ¿Qué otra posibilidad pudiese ser? ¿Perdón? Educar al pueblo. Ajá. Educando. Pienso que los estaba educando. Ah, sí. No, pero el pueblo, ¿cuál podríase ser otra reacción, otra opción que tenía el pueblo para hacer? Ellos mismos debían haber buscado los medios. Exactamente. Que el pueblo buscara los medios. Esa es otra posibilidad de parte del pueblo. Tengo una crisis, tengo un problema, tengo una necesidad, ¿qué hago? ¿Y para qué me trajiste? Me trajiste a matarme aquí de sed. Me trajiste a matar a mis hijos de sed, a mi ganado de sed. ¿Cuál sería otra posibilidad de reacción? A mí se me ocurre clamar a Dios. Y esto posiblemente se podría combinar con esto, ¿verdad? Les voy a contar una historia que me pasó en una comunidad. Había en esa comunidad, no había, el camión de la basura recolector pasaba una vez a los 15 días. Y había un montón de bolsas, llegaban hasta aquí las bolsas, acumuladas de la comunidad. Entonces yo reunido con la gente, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esto? Eso se vuelve una tarea de incidencia política, se refiere a eso. Pero todo el proceso es de participación ciudadana. ¿Qué hacemos con eso? Es que esa es culpa de la alcaldía. Ajá, sí. ¿Qué es culpa de la alcaldía? Ese basurero es culpa de la alcaldía. ¿De quién es la basura?, le pregunté yo. Y uno escucha los silencios, ¿verdad? ¡Buf! Porque ya saben la respuesta. La basura es de la gente de la comunidad. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el problema de eso? Que amontonamos la basura, sí. Y otro dice, no, es que no tenemos contenedores para depositar la basura. Eso es cierto, ¿verdad? Pero a un nivel. Y les digo yo, no hay otra posibilidad que sea, no. ¿Todo el problema se resuelve con eso? Sí, yo sabía que no, porque la raíz del problema no es esa. Entonces, pero bien, como la gente así es, va. Pasaron los meses, ¿verdad? Hicieron una solicitud a la alcaldía, le llevó 2 depósitos que eran con unos contenedores de hierro. Eran como de la banca hasta acá y aquí de ancho. No fueron suficientes. La gente depositaba otra vez la basura afuera de los contenedores. Y me dicen, mire, queremos reunirnos porque el problema no se ha resuelto.
¿Cuál es el problema entonces? Ustedes dijeron que es la falta de contenedores. ¿Dónde están las bolsas? ¿Adentro o afuera? Y no quieren contestar, ¿va? Cuando la gente no contesta así, es porque ya sabe la respuesta, pues, ¿verdad? Entonces le digo, díganme, ¿por qué los contenedores están vacíos y el suelo está lleno de bolsas? Allí es lo que pasa, ¿va? Aquí está la cuestión. Aquí es cuando el pueblo, esta gente, no recuerda lo que ha hecho Dios o piensa, no, ya protestamos la primera vez, nos va a seguir dando, ¿verdad? ¿Entró esa gente a la tierra? No entró. ¿Creen que podemos aprender algo de eso? No me lo digan ahora, ¿verdad? Pero fíjense en esos detalles. Por eso es la insistencia de hacer la voluntad de Dios, de aprender de Dios, de aprender del texto bíblico. ¿Por qué? No vaya a ser que no entremos. No para meter miedo, sino para incentivarnos, ¿verdad? Porque no hay que ser una lumbrera para esto. Entonces, lo que hicieron fue protestar, lo más fácil, lo que hace una mentalidad dependiente y asistencialista en la actualidad, o sea, de esclavo. En las hay ciertas comunidades, no solo rurales, también aquí, urbanas, y aquí, en el Gran San Salvador. Cuando ocurren ciertas tragedias y todo, hay gente que llega. Yo trabajé en una organización que tiene una cruz, y hasta allí voy a decir, ¿va? Y cuando surgió la tormenta Ida, yo anduve metido en esas ondas, ¿va? Y nos llevaban, nos traían aquí y allá, ¿verdad? Para andar haciendo organización de comunidades para los repartos de canastas básicas, de los kits de limpieza, los kits de cocina, toda esa vaina, ¿no? Y de toditas las comunidades, solo en una nos ofrecieron algo de comer. Estábamos metidos en eso desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Yo llegaba a mi casa a las 1 de la mañana. Porque la organización no nos daba para eso, para comer, ¿verdad? Y recuerdo bien que es una comunidad que está yéndose por la carretera esta del litoral, mucho antes de llegar a Zacatecoluca. Habían pescado, y de los pescados nos dieron de comerlo. Y yo, entonces, recuerdo que así va, una hoja de huerta, o sea, de las plantas de guineo, ¿va? 2 tortillas, un pescado así, ¿verdad? Y un queso fresco. Pero uno lo siente rico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que estoy queriendo decir es que la gente decía, mire, ¿y en qué le podemos colaborar? Fue la única comunidad. De ahí todos los demás así va. Mire, yo tengo 15 en mi familia. Yo tengo 10, así va. Porque ellos creían que era una canasta básica. La canasta básica era una bolsa así. Había una garrafa de aceite de 10, quiero ver, de 5 galones, 2 garrafas de aceite. Era una garrafa valorada en el 2009 en $55. Pero en esa época. 7 libras de arroz, 7 libras de frijoles, 7 libras de harina de maíz, etcétera, etcétera. Una cosa pudiese ser protestar, pero otra posibilidad sería buscar de qué somos capaces nosotros aquí. ¿Quién es bueno para encontrar agua aquí? ¿Verdad? En las comunidades hay eso. En las comunidades uno busca.
Estuve metido también en esa onda de andar buscando y perforando pozos, ¿verdad? Para comunidades también. Y entonces, eso, yo aprendí de eso, ¿verdad? Yo era ignorante en toda esa onda. Entonces, pero yo, les digo yo, miren, les digo, y aquí como, ¿quién es el que tiene pozo aquí? Aquí está la vecina, ¿verdad? Y todo. Pero fíjese que aquí está a 21 metros. ¿Y hay algún vecino que tenga un pozo de menos profundidad? Sí, está uno de 10, de 11. Pues vamos para allá a buscar si hay terrenos. Eso es lo primero que se hace. Esa es la sabiduría popular. No lo traen en los libros, eso. Eso no aparece ahí. Entonces, esto de buscar va en esa línea precisamente. Mira qué chivo este Dios va. ¿Cuándo encontraron ustedes un comentario así? Este Dios que nos sacó, ¿verdad? Es bueno, es justo, es fuerte, nos ayuda, ¿verdad? Y todo. Vaya. Él es el que nos está guiando, Él es el que nos está protegiendo, Él es el que nos da sabiduría. Vamos a salir adelante. ¿Por qué nos trajiste aquí a morir de sed, va? No son aptos este tipo de razonamientos y actitud para el reino de Dios. Vaya, sigo, vamos al capítulo 18, por favor. Jetro, los primeros versículos del 1 al 12, aparece ahí donde Jetro. ¿Quién es Jetro? Sí saben eso, ¿verdad? Sí, vaya. Es el suegro, ¿verdad? Jetro es el suegro de Moisés. Porque aquí el factor común es Moisés. Jetro es el suegro. ¿A quién lleva Jetro? ¿Perdón? A la esposa. La esposa. Unos, y a los hijos, unos lo pronuncian Gersón y otros Gersón, ¿verdad? Ahí como quieran. El otro hijo, ¿cómo se llama? Eliezer. Eleazar. Yo cuando leí esto, uno se pone a pensar, o sea que todo este tiempo Moisés ha estado sin familia, ¿verdad? Imagínense esto ya es imaginación, ¿verdad? Eso no aparece en el texto. Estos a los que él viene a colaborar, a ayudar, a acompañar, que serían los hijos de Israel, y lo critican, y lo critican, y lo critican desde el primer día que se presentan con ellos. Entonces, Moisés, decíamos en su oportunidad, tenía una vida resuelta allá en Madián. No la pasaba mal el hombre, ¿verdad? ¿Por qué supone uno eso? Por el ganado. El ganado era una riqueza ahí. No todos tenían ganado. Entonces, el hombre no era ningún Juan Pérez, ¿verdad? Moisés, bueno, las cosas es que Jetro era el propietario de todo, el suegro. Entonces, a veces todavía, ¿verdad? Hay gente que anda buscando así quién tiene pisto y todo para buscar ahí, a ver si logra algo. Y del amor, nada, la marque. Entonces, porque esta onda del amor se ha mercantilizado también, pero no desde ahora, sino que más o menos desde siempre. Entonces, eso es lo que plantean los primeros versículos. Del 13 al 16, dice, aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, o sea, todo el día. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió
a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro. Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. ¿Qué es lo que hace Moisés? Juzgar. ¿Qué sería otra? Sí. ¿Saben cómo se llama esta cosa en las alcaldías? ¿Sí saben? La contravencional. ¿Es eso? La contravencional, bueno, yo no sé, yo creo que ya las desmantelaron. Pero antes todavía están. La contravencional era un departamento en las alcaldías municipales que, por ejemplo, usted está en su casa, está el vecino, la vecina, el vecino tiene un árbol de mango que todas las ramas se le van para su casa y cuando caen los mangos le quiebra una duralita. ¿Cómo lo resuelve usted? Según la ley, el Código Municipal, usted tenía que ir a la alcaldía, hablar con el responsable de la contravencional y solicitar una inspección. Iba el tipo, mire, me pasa esto y el árbol aquí está, ¿verdad? Yo ya Pero como usted es cristiana no hace esto, ¿verdad? Yo ya intenté quemarle el árbol al hombre, ¿verdad? Y secárselo, pero no pude, ¿verdad? Entonces las ramas quedan aquí, me friegan las duralitas, le reclamo y lo que me hace es amenazarme. La contravencional es eso. Tiene que ir a visitar al vecino y decirle, mire, usted ha dañado eso, sus mangos. Y que acaso yo controlo cuando se caen los mangos, le dice. Todas esas vainas, man. Mire que su ganado se metió a mi terreno, me comió todo el pasto. La contravencional, ¿lo ve eso? Vaya. Moisés entonces se pone a escuchar problemas. Mire que el vecino me comió la gallina, ¿verdad? Era mía, pero como estaban en el desierto, pues, ¿qué cercos y qué? Nada. Ustedes ya se acordaron de algo. Ustedes le fueron a cortar la rama de una sola vez. Han habido hasta muertes por eso de ramas que invaden a muerte, enemistades, pleitos, etcétera, etcétera, etcétera. La contravencional también tiene que ver con que no puede haber un expendio de aguardiente, un chupadero, prostíbulo, a menos de 200 metros de un centro escolar. Ustedes van a ver y van a hacer el recorrido ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que el lugar da dinero a la alcaldía. Y entonces las alcaldías no decían nada. Eso es viejo, no es de ahora. Entonces, el hombre Moisés se pone a escuchar. ¿Escuchar qué? Problemas. Problemas se pone a escuchar. Y entonces viene uno, viene el otro, le cuenta su versión y Moisés dice, resuelve. Y entonces resuelve. ¿A cuántas personas en el día cree usted que pudiese escuchar Moisés? Más o menos. Es todo el día. Todo el día es todo el día de luz, de sol, ¿verdad? De 6 a 6 era allí, creo. Sí, de 6 a 6. De 6 de la mañana a lo que hora a 6 de la tarde. Puede ser que escuchara 15 personas, 10 personas, 20 personas, pero no más de, no creo que escuchara más de 15, creo yo. Supongo.
Porque como cada quien le va a contar su versión, su cuento, cada quien le va a contar su historia. ¿Cuál es el problema? Vaya. Ahora, ¿cuáles son las dificultades de este sistema? ¿Cuáles son las dificultades del sistema este de juzgamiento? Probablemente como mucha gente Ahí viene. se atrasa Sí. la resolución Sí, de los conflictos. Como mucha gente hay, dice la hermana, se atrasa la resolución de los conflictos. Entonces, atraso en la resolución de conflictos. ¿Qué otra dificultad ven ustedes de este sistema? Yo creo que ahí estaban confundidos tanto las personas como en ese momento Moisés también, porque estaban llevando cosas que realmente no. Yo pensaría que Moisés era como un pastor a cual se le pide consejos espirituales, o sea, no las quejas que podían tener respuestas entre ellos mismos, aliviarlas. Entonces que ahora estaban llevando las quejas que no tenían que llevarle a Moisés, no era como una mala administración, no sé. Sí, aquí la hermana. Otro problema es que la concentración de la autoridad en una sola persona trae dificultades a futuro. ¿Y qué tal cuando ya no esté esta persona, cuando esta persona se enferma o falleciere? Entonces ahí lo importante es capacitar a otro, o sea, descentralizar, no monopolizar estos, sino que había el suegro se lo recomienda, Sí, capacita sí. a otros y no te cargues tú. Y entonces ese es el riesgo que se lleva también cuando todo solo lo quiere hacer uno. Uno tiene que capacitar, el líder, el jefe, por ejemplo, tiene que capacitar también a otros para que en caso que él faltare, la cosa sigue caminando. Muy bien, muy bien. Entonces, la concentración de las responsabilidades, de las funciones o del poder, lo que va a provocar, digan. Buenos días, mis hermanos. Yo creo que lo mejor es delegar a otra persona también para que le ayude. En muchas ocasiones, pues es que siempre se pone, pongamos en una sociedad, un delegado y un subdelegado. Sí. Para que entre los dos, lo que la hermana decía, si el primero se enferma, es delegar. Pero en muchas ocasiones nosotros queremos llevar todo yo, y yo, y yo. Vaya, no me quiero meter en un campo, pero en muchas ocasiones es bonito delegar. Sí. Delegar para que haya una mejor comprensión. Exactamente. Para poder atender a varias personas. Muy bien, muy bien. No funciona el sistema. No funciona. Pero eso es lo que hacía Moisés, fíjense. Ahí uno puede sacar varias lecciones. No todos vemos todo de todo. Moisés era muy bueno para liderar al pueblo, ¿verdad? Negociar con Faraón. Pero para esta vaina no. O sea, Moisés no es infalible, pues. No es todopoderoso, Moisés. Es llano y silvestre como nosotros. Claro, tiene atributos y todo, pero como nosotros también, ¿verdad? Vaya, viene Jetro, y como ya se saben eso, no lo voy a leer. Y Jetro lo que hace es hacer el primer paso en el método científico. Observar.
pero observa bien, ¿verdad? No solo lo que quiere, sino que ve lo que está pasando y le dice, ¿y qué estás haciendo vos con eso? Te vas a morir. Y entonces, ¿qué? Te vas a fundir. Ustedes hablan del síndrome ese del quemado, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero no es hacia Moisés se va a fundir, pero hacia los hijos de Israel, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? No van a aprender a resolver sus problemas, no van a ser atendidos, no van a ser escuchados, las broncas van a incrementar, etcétera, etcétera, etcétera. Dígame. Solo espere el micrófono, por favor. Muy buenos días. Hay un detalle que no hemos tomado en cuenta. Es que Dios aceptaba el trabajo de Moisés, porque no es Dios el que le dice, mira Moisés, te vas a fundir, te vas a acabar. No, aceptaba. Hasta que llega Jetro. Sí. Y Jetro usa la expresión, yo te aconsejaré y Dios va a estar contigo. Sí. Entonces, es un problema porque a mí ya me ha pasado. Cuando hemos visitado a algunos hermanos o algunas hermanas, gracias, y el pastor, ¿por qué no vino el pastor? Parece que mi visita o lo que yo le voy a compartir no tiene el peso que tiene el del pastor en términos presentes. Sí. Y yo sospecho que muchos de las personas que llegan a Moisés pues querían escucharlo a él, si él los había sacado de Egipto. Entonces, Dios acepta la sugerencia y el consejo de Jetro. Jetro le dice, yo te aconsejo y Dios va a estar contigo. Sí. Así que Dios no le había dicho que se quitara, mira, te vas a acabar, no. Así que, pero el consejo estuvo bueno. Sí, pero eso también tiene que ver con lo que decía la hermana Ana al principio, de buscar, ¿verdad? De buscar entre lo que hay, entre lo que tenemos. Y entonces dice, te vas a fundir, la gente no va a ser atendida. Entonces lo que hay que hacer, en otras palabras, es capacitar. ¿Y qué es lo que le propone Jetro? ¿Qué le propone a Moisés entonces? ¿Cuál es el sistema? 50, ¿no? Exacto. Que los divide en millares, centenares, de 50 y de 10. Descentralizar, ¿verdad? Descentralizar. Delegar responsabilidades, en otras palabras. Y entonces aquí viene la cuestión de la sabiduría, ¿verdad? Porque en los grupos pequeños se van a atender más propiamente a la gente. Va a haber más tiempo. Menos la gente. ¿Cuántas semanas esperaba la gente ahí haciendo cola? ¿Se acuerdan en los años 80 cuando hay un libro que se llama de antropología, que es muy bueno ese libro? Se llama La cultura del diablo, que es sobre la cultura de los salvadoreños. Que siempre esperan hasta el último día para ir a pagar los recibos. No, ahora ya no, eso está superado. Entonces, antes, lástima, de jóvenes, solo ellos dos, antes en los años 80, 70, 80, se hacían unas colas en los bancos que hasta en la calle se hacían las filas para ir a pagar, ¿verdad? Y la gente bien enojada, ¿no? Porque no ponen más cajeras aquí, que por qué viendo que la gente nos asoleamos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y nos quejábamos. Con las pasarelas igual, ¿verdad?
ocurría un montón de gente atropellada, morías, etcétera, etcétera, y decía la gente, se quejaba, ¿verdad? Que por qué no ponen pasarelas aquí el gobierno, la alcaldía, porque viendo cómo uno se va ahí arriesgando la vida, construyen la onda esa de la pasarela y siguen pasándose por abajo, ¿verdad? Claro, yo sé que personas con alguna discapacidad, esas pasarelas es un martirio, ¿verdad? Hay personas que no pueden pasar por una pasarela, definitivamente. ¿Cómo llevas a alguien con una silla de rueda con él? Y es una persona la que la anda. Eso es difícil. Lo irónico de esto, en el Bajo Lempa, en San Marcos Lempa, hay una pasarela que no la usan las personas, sino que los perros. Yo lo he visto. Yo trabajé ahí, yo lo he visto, es fantástica. Cuando la gente, usted ve cruzar por abajo la gente y los perros se suben y los ve en la pasarela. Lástima que yo nunca andaba listo y como nunca me gusta eso de andar filmando cosas, pero eso es fantástico, ¿verdad? La cultura del diablo se llama ese libro. Yo creo que ha de estar en internet gratis. Este es un nuevo sistema de organización. ¿Cuál es el propósito del sistema? Acompañar, atender al pueblo, a la gente. Ese es el propósito. ¿Por qué? Porque en la medida que se escuche a la gente, en la medida que la gente pueda tener la oportunidad de expresarse, de dirimir sus dificultades con sus vecinos, entonces la convivencia va a ser mejor. Se suponía que iba a ser mejor. Éxodo es un libro donde plantea la vida de un pueblo, de un conglomerado de personas de diferentes edades, hombres y mujeres, que vienen de la esclavitud, de la muerte y van hacia la vida. Lamentablemente la gente tiene muy enquistado en su estructura mental la muerte, porque los pleitos es producto de la muerte, las protestas es producto de la muerte, este tipo de quejas y de murmuraciones es producto de la mentalidad de esclavos, ¿verdad? Tienen que entonces ir aprendiendo, como decía el hermano, porque para Dios todo esto es un proceso educativo. Todito ha sido un proceso educativo. Nosotros cuando leemos eso, cuando reflexionamos sobre eso, también es educativo. Uno aprende o no aprende de eso. Uno toma consejo de ahí. Si uno ve que esta gente tiene estas características, ¿verdad? Yo tengo la opción o de parecerme a esta gente o de ser distinto, diferente, acorde a la voluntad de Dios. Éxodo trata de eso. Éxodo trata de este proceso de educación porque Dios va a conformar más adelante su pueblo. Porque estos lamentablemente no fueron pueblo de Dios, ni llegaron a ser pueblo, sociológicamente hablando, sino hasta que entran. Sí, sí. Sí. Moisés, ¿qué hizo? Aceptó la sugerencia, no se puso rebelde. Sí. Porque el Señor le dijo, mira, hagamos así, delegar, para que cada grupo... ¿Por qué cree que Moisés aceptó? Ahí vamos ahorita. No, dígame. Aquí es uno puede suponer, ¿verdad? Porque Moisés no se parece a la gente que ha venido acompañando a él. Tiene otros valores. ¿Cómo?
Ellos eran quejistas. Moisés no es aquí. Moisés tuvo su época de queja. Acuérdense del diálogo con Dios. No, que mira, ¿verdad? Que yo para qué si yo ni hablar puedo. Que yo soy sordo, que yo no conozco, que... ¿Ah? Exactamente. Pero uno tiene que estar abierto a la sabiduría. Si uno no la tiene, se la pide a Dios, porque es el único que se la puede dar. Ahí nadie más se la puede dar. Entonces, lo que pasa es que también pudieron haber hecho esto la gente. Pero en lugar de pedir sabiduría, lo que hacían era quejarse. Y lo que pedían era agua, carne, pan. Pero si se fijan, para seguir en la línea de usted que dijo hace como 10 minutos, no pedían sabiduría. Mira cómo nos ayudas entonces a entender más a este Dios, ¿verdad? Este Dios que vos te comunicas con Él. No, tampoco. No les interesa. Díganme. Espere el micrófono. Pienso que todavía estamos con quejaderas en esta época que también estamos. ¿Cómo? Todos nos estamos quejando, que porque llueve, que porque no llueve, y el tráfico y la comezón, que todo caro, y yo escucho en los mercados, ay, entonces eso no ha cambiado mucho. Muy bien, no puedo decir nada al respecto. Dígame, hermano. Algo que nos puede servir de mucho a nosotros hoy en día es la buena relación que tenía el suegro, Yetro, con Moisés y viceversa. Recordemos que también dice la Escritura de que Yetro era el sacerdote de Madián. Entonces tenía un cierto estatus también. Y también Moisés era reconocido también dentro del pueblo, que él tenía la comunicación con Dios. Entonces yo puedo ver aquí también la humildad de Moisés de aceptar el consejo de su suegro. Pero aparte de eso, el suegro le dice que le va a dar un consejo y que Dios va a estar con él. Entonces, le da todos los lineamientos a seguir de cómo va a organizar. Pero Moisés no se va a desligar de los problemas, sino que está delegando en otras personas, pero no en cualquier persona. La Escritura también dice a quiénes va a seleccionar. Y también dice que les va a enseñar Moisés a las personas que escoja. Dice que les va a enseñar las ordenanzas. Y le dice, muéstrales el camino por donde deben andar. Así es que yo pienso que hoy en día el liderazgo de la iglesia también tiene que ser bien seleccionado, también tiene que ser capacitado. ¿Y quién es el responsable de capacitar también? Si lo vemos hoy en nuestro medio, pues generalmente es el pastor. Sí. El pastor tiene que capacitar, delegar, y estos otros también atienden a toda la congregación. Y toda la congregación así está bien atendida espiritualmente también. Así es que este es un bonito modelo que debemos de nosotros adquirir como iglesia también. Desde los pastores, el liderazgo y la congregación, que también tenemos que someternos a ciertos lineamientos, no ir uno por un lado y otro por otro, sino que debe de haber un orden, un lineamiento para que las cosas funcionen y que toda la congregación esté atendida. Sí, muy bien, muy bien. Es interesante esto de Éxodo, ¿verdad? Es cierto, Moisés no se la picaba tampoco, ¿verdad? Ahí se puede identificar la humildad de él, porque en el sentido de que yo platico con Dios, ¿y qué? ¿Quién más habla ahí? Nadie.
Nadie hablaba con Dios, solo él. No monopolizó la relación. Exactamente. Ni se embriagó con esa relación con Dios. Tampoco. Sino que se hace más humilde. No prepotente. No exigente. Prepotente. Humilde. Servidor. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos porque siempre estás con nosotros para ayudarnos, fortalecernos, animarnos, educarnos, orientarnos, corregirnos. Siempre estás con nosotros. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.